Para mí, bueno, retomo la palabra que decía Rose, que esos son espacios de resistencia, entonces los saludo, pues finalmente saludo y agradezco que hacer parte pues de estos espacios de discusión. Bueno, mi nombre es Adrián Marín, como decía Rose, y yo trabajo directamente en la Secretaría de Educación de Medellín y allí coordino un programa que se llama Maestros y Maestras para la Vida, un programa que ha sido en esta administración bandera, pues porque finalmente hemos puesto la pregunta, hemos venido empezando pues, retomando discusiones que ha tenido la ciudad, los movimientos pedagógicos alrededor del maestro y la maestra. Entonces ya les iré contando y profundizando pues ahí las discusiones. Bueno, la idea, como dijo Roser, es tratar de conversar, tratar de armarme un mapa mental alrededor de varios elementos que para nosotros han sido de discusión fuerte, sino cuando digo armarme un mapa mental es porque por un lado está lo formal que nosotros hemos venido construyendo en la Secretaría de Educación alrededor de ciudad escuela, ciudad educadora, sobre los maestros y las maestras. Por el otro lado, las discusiones profundas y académicas que hemos tenido alrededor del maestro como sujeto de saber pedagógico, el concepto de construir ciudadanías, eso que implicaba entonces a nosotros, a mí a veces se me arma un mapa en la cabeza por lo que es lo formal que uno tiene que decir políticamente correcto y las discusiones también que armamos que bueno son fundamentales para construir estos proyectos. Entonces le iré contando varias cosas que finalmente traten de dar luz alrededor de los elementos de ciudad-escuela que hemos estado haciendo, ciudad educadora, eso que ha implicado el Medellín y bueno, y por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, lo primero es, yo creo, bueno, ahí el contexto de ciudad, yo creo que para ustedes no ha sido ajeno la misma para nosotros hoy día hablar de Medellín, nosotros no hablamos como una ciudad violenta, como una ciudad que no hablamos como una ciudad que tuvo un montón de situaciones incómodas, de violencia, de narcotráfico. O sea, nosotros hoy día pensamos a Medellín como una ciudad resiliente. O sea, yo creo que es un elemento clave que a nosotros mismos nos ha ido cambiando ya la discusión, porque no empezamos la discusión como Medellín la ciudad más violenta, sino como una ciudad resiliente que finalmente aprendió de todas las situaciones que tiene, empezó a hacer una reflexión distinta sobre la misma ciudad, sobre las situaciones que están viviendo. Entonces yo creo que eso ha sido clave porque finalmente nos pone a nosotros en la discusión como los elementos esperanzadores, como el rostro del otro, la sonrisa del otro, las angustias del otro, nos las pone de frente a discutir en lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que eso es lo primero que habría que decir. Entonces ahora Medellín aprendió a ser una ciudad resiliente que empieza a discutir y a pensar los temas de ciudad de una manera distinta, entendiendo que efectivamente la discusión que se tiene que hacer, para construir ciudad hay que generar discusiones y eso alrededor de muchos temas. Bueno, eso es un tema pues como clave. Dos, hay un concepto que ustedes han escuchado mucho que fue finalmente Medellín la más educada. Creo que Medellín hace, y esto que ahí es donde empiezan todos los vínculos con Barcelona, con Creanta, Medellín la más educada fue el concepto que acuñó Sergio Fajardo, el que actualmente es gobernador, fue alcalde de Medellín, lo puso y para Medellín como tal fue muy importante ese concepto porque, yo lo decía ahorita, puso en lo público la discusión sobre lo educativo. O sea, en la agenda pública, en la agenda política, puso un tema que para Medellín ha sido clave y en eso de Medellín ser una ciudad resiliente ha sido justamente porque la educación le ha posibilitado esos espacios de reflexión. Entonces yo creo que ese tema de Medellín la más educada puso en lo público, en lo político, la agenda de lo educativo y las otras administraciones que han llegado, pues Alonso Salazar en su momento y Aníbal Gaviria actualmente, no se han bajado de esa discusión. Yo creo que la ciudad no le va a permitir a ningún gobernante que llegue bajarse de ahí, porque finalmente entendimos que para ser una ciudad resiliente, que para generar otros espacios de discusión, la educación, ligado ahí a la cultura, tiene que estar primero en la agenda. O sea, tiene que ser un asunto de apuesta política, de apuesta pública, y eso tiene que ver con recursos que tiene la ciudad para esto. Entonces, pero actualmente, entonces, ¿qué es el concepto que manejamos actualmente, ciudad-escuela? Ahí hay un tránsito importante, o sea, no ha sido simplemente que nosotros cambiamos de eslogan porque habría que cambiar de eslogan o porque hay que poner algo que nos diferencie políticamente de uno del otro, sino que la ciudad en lógica de derecho a la educación también hace un tránsito.
Entonces hay ese tránsito. La lógica del derecho a educación, no sé, lo conocen, el tema de las 4 A's para mirar el derecho a educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Todo un tema que desarrolló en su momento la que fue la anterior relatora de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, Katarina Tomaszewski, que para nosotros pone un elemento clave metodológico para leer la educación. Entonces, cuando empieza Medellín la más educada, efectivamente Medellín tenía índices de deserción muy altos. A los chicos, los niños, las niñas no estaban yendo a la escuela. No había mucho acceso a la educación porque no habían espacios educativos. Entonces Medellín se concentró en estos primeros 8 años, ahora no es que lo hayamos abandonado, igual se sigue, ahorita lo vamos a ver, pero se concentró a resolver los dos primeros elementos del derecho a la educación, que fue el acceso el acceso, la existencia y el acceso de los niños y las niñas a la escuela. Entonces ahí Medellín Ciudad Educadora movilizó, pues alrededor, en la Secretaría de Educación movilizó un montón de recursos y un montón de conceptos de colegios de calidad, los parques, bibliotecas que ustedes nos han conocido. Bueno, una pregunta, ¿ustedes conocen Medellín algo o les tengo que ir haciendo referencia específica? ¿Les hago referencia específica? Sí. Ya. Entonces Medellín empieza a movilizar todo el tema en estos dos componentes de acceso y existencia, porque no habían ni espacios públicos. Entonces, reflexiones alrededor de, pues esto es, en lo público se construye la subjetividad política. Entonces, si no hay espacios públicos, no construimos, no movilizamos. No hay movilizaciones ciudadanas, no hay movilizaciones políticas y no hay formación política. Entonces, lo primero que hizo Medellín fue resolver esos temas. Entonces creó los colegios de calidad, que fue en las zonas en las periferias de la ciudad. Medellín es una ciudad que está en un vallecito, pero no es plano, sino que está rodeada por montañas. Entonces el crecimiento de la ciudad, Medellín tiene alrededor de 2.400.000 habitantes, como para que se hagan la idea de la ciudad. Entonces Medellín el centro de la ciudad está en un vallecito, y alrededor hay puras montañas. O sea, si nosotros estamos en Medellín y uno, para cualquier lado que uno mire, ve montañas. O sea, no es aquí, ustedes miran y el horizonte siempre se ve. Entonces, para cualquier lado que usted mire en Medellín hay montañas. Entonces, efectivamente, el crecimiento de la ciudad se hizo después en las montañas. Esto eran lo que se conocen como los barrios de periferia, barrios de invasión, barrios de desarrollo subnormal. Bueno, ha tenido todos los conceptos, pues la periferia ha tenido. Entonces, en estos espacios no habían espacios educativos, no habían escuelas. Entonces, claro, un chico tenía que trasladarse mucho para ir, entonces, o no iba, o bueno, cualquier. Entonces, Medellín se empieza a construir todo el tema, justamente es colegios de calidad, parques, bibliotecas, y de las cosas más acertadas que se hizo en ese momento, hizo Sergio Fajardo, su administración, fue construir esos parques, bibliotecas y esos colegios en estas zonas. Entonces eso generó, en lógica de derecho a la educación, generó resolver el acceso y la existencia de espacios educativos para que niños, niñas, jóvenes ingresaran al sistema educativo e ingresaran a otros espacios de ciudad. Eso fue lo primero. Importante ahí lo que les decía, porque empieza a abrir la discusión sobre la construcción de subjetividad política, la construcción de ciudadanías, y lo que fue muy importante para la ciudad, que fue ganarnos espacios que antes el Estado no hacía presencia en esos espacios, y eran espacios, lo que nosotros hablamos de la cooptación del Estado, es decir, pequeños, pues no es el Estado en presencia, sino grupos armados, grupos ilegales que se toman el papel de Estado y empiezan a resolver las situaciones cotidianas de la gente. Entonces, el hecho que llegara un parque, biblioteca, que llegara un colegio de calidad, que llegaran estos equipamientos de ciudad, lo que permitió efectivamente que era que el Estado llegara y empezara a generar relaciones distintas con la ciudad, con los ciudadanos, con los habitantes. Entonces yo creo que ese fue el primer elemento. Entonces ahí hubo un boom para nosotros de construcciones, de espacios. Bueno, ahora el tránsito que hemos venido haciendo en lógica de derecho de la educación también es ir resolviendo, ya resolvimos un tema de acceso y de existencia de escuelas, de espacios educativos, y empezamos entonces ya ahora la pregunta es la pertinencia y la calidad de esos espacios existentes
para las personas, para los chicos, las chicas y los niños. Entonces, por eso el tránsito de Medellín, la más educada, a ciudad escuela, porque finalmente se ha venido construyendo espacios, generando una serie de las UBA, los parques, bibliotecas, colegios de calidad, otros colegios que se han construido. Entonces, listo, ahora la pregunta es la pertinencia de esos espacios y la calidad de esos espacios para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los chicos y las chicas. Entonces, ahí el alcalde pues haciendo una reflexión, tomando el actual alcalde de Medellín, su hermano fue gobernador en su momento, que fue Guillermo Gaviria, que fue el hombre, pues cuando uno lee los escritos de Guillermo Gaviria es un asunto, el hombre era un pacifista, diría uno, pero que tenía muy claro preguntas sobre la ciudadanía, preguntas sobre el otro, preguntas sobre el espacio, y a él lo capturan haciendo una marcha pacífica, lo captura la guerrilla en un pueblo que se llama Caicedo, lo capturan y luego no lo liberan, sino que lo matan pues en el proceso de liberación que le estaba haciendo el ejército. Retomando los escritos que hacía Guillermo, el actual alcalde Gaviria empieza a hacer una reflexión alrededor de la ciudad. Cómo la ciudad, como él dice, todo lo que hay bajo el sol educa, pero entonces es cómo retomar todo lo que tenemos en Medellín y pensarlo como un proceso educativo. Que eso lo que empieza la reflexión que nos empieza a hacer es justamente eso de la pertinencia de esos espacios educativos para la ciudad. Entonces no es que se abandone la construcción, porque se siguen haciendo construcciones donde es necesario, pero sí cambia la reflexión entonces. Venga, aquí hay una ciudad que ha venido en sus últimos 10 años generando una reflexión muy profunda alrededor de lo educativo, de lo cultural, entonces eso cómo empieza a nutrir la misma ciudad. Entonces ciudad-escuela, parece el concepto de ciudad-escuela, pero insisto, como la reflexión mucho más profunda sobre la pertinencia y la calidad de esos espacios para todo el ciudadano, pues, para la ciudad. Bueno, entonces en ese marco ya me meto en el campo que me corresponde, que es Secretaría de Educación de Medellín. Nosotros, cuando empieza esta actual administración, nos hicimos una pregunta y es, bueno, ¿qué vamos a hacer en educación? O sea, ya hay unos temas resueltos, insisto, de construcciones físicas. Nos toca empezar a pensar en esta lógica que les digo de pertinencia, de pertinencia y calidad de los procesos educativos, qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahí les voy a ir pasando varias presentaciones, nos ubican. Ciudad escuela, cómo está organizada actualmente, ciudad escuela, ciudad segura, ciudad sostenible, ciudad empleo y ciudad saludable, como se está organizando actualmente la administración. En este caso le vamos a hacer pues como el zoom al ciudad escuela. Aquí hay un tema, entonces hay dos elementos claves que esto, insisto, no ha sido una reflexión que se ha venido haciendo en los últimos 10 años. Esto no es, nos lo inventamos un día, nos levantamos o el alcalde se levantó y no, ha sido una reflexión profunda justamente que se ha hecho con todos los elementos educativos y culturales que hay en la ciudad. Entonces se empezó a organizar un tema de ecosistema educativo, un concepto que en su momento dice, un niño nace, está en el proceso de gestación y cómo montar un ecosistema, un proceso educativo, como lo llamamos aquí, un ecosistema educativo que acompañe a este ciudadano hasta llegar a la universidad. Entonces, ese es como el camino, pues nace, entonces está la educación, todo el tema de primera infancia o en comienzo que nosotros llamamos la educación, pero además entonces qué elementos hay, además qué elementos los está acompañando a los niños y las niñas y a las familias en todo este tránsito que hace un ser, pues, hacemos nosotros para hasta llegar a la universidad. Entonces ahí está todo lo que nos llama ecosistema, educación inicial, buen comienzo, educación básica, media, todas las rutas de mejoramiento. Ahorita entonces les amplío un poco en rutas de mejoramiento, los museos, los escenarios, cómo está organizado. Sapiencia, lo que ven acá al extremo derecho de ustedes, es la agencia que agrupa toda la formación universitaria de los chicos y las chicas. Cuando salen de la universidad, entonces, a través de unos servicios de becas, de apoyos a estudiantiles, a los chicos, bueno, finalmente para pensar el ser humano, pues para la vida y la equidad. De esto hago el zoom en educación básica y básica y media, que es como a ustedes la educación inicial, educación primaria y secundaria. Formación profesional. Entonces, acá
ruta para el mejoramiento de la calidad. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos al comienzo de esta administración fue entonces, bueno, ya se construyó escuelas, ya tenemos unos equipamientos, ¿qué es lo que tenemos que hacer además de seguir construyendo? Entonces les decía, resolver los dos componentes del derecho a la educación, la pertinencia y la calidad de estos espacios. Cuando hacemos empezamos a pensar, esto es tanto el plan de desarrollo actual del actual gobierno de Aníbal Gaviria, entonces nosotros dijimos, listo, concentrémonos, hay muchas cosas por hacer en la ciudad, concentrémonos en 10 cosas básicas que nos va a permitir, 1, organizar la Secretaría de Educación, o 2, organizar los equipos, y 3, empezar a trabajar. Entonces les cuento a grandes rasgos los 10, y ahorita hacemos un zoom en Maestros para la Vida, que es el marco, o mejor dicho, es el proyecto que yo coordino y es el proyecto por el cual estoy yo acá, que se hace la construcción del Centro de Innovación. Entonces les cuento esto a nivel general y ahorita nos vamos para lo que es Maestros para la Vida en MOVA. Entonces definimos hacer 10 proyectos que nos permitieran trabajar en la ciudad. Uno fue entonces Maestros y Maestros para la Vida. Ahí aparece la palabra dignificación, pero no sé, aparece por error, porque yo lo que he discutido es que no es un asunto de dignificación, sino de resignificación. O sea, la dignidad todo el mundo la tiene, pues por el hecho de ser humano. Pero nosotros hablamos ahí de resignificación del maestro y el posicionamiento como sujeto de saber pedagógico y sujeto de su ser, que ahorita les amplío un poquito esa discusión. Muchas veces a nosotros, es un chiste, pero lo voy a decir además en son de chiste. A nosotros el ministerio muchas veces nos va a asesorar y nosotros decimos, pues, venga, siéntese con nosotros, pero como, hey amigo, muy bien, o sea, te queremos, pero porque muchas veces pongo un ejemplo, el ministerio a nosotros nos llega a asesorar, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver conmigo, nos llega a asesorar con el tema de inclusión educativa, cómo trabajar con niños y niñas en las escuelas alrededor de la inclusión. Medellín en este momento está trabajando todo el concepto de educación para todos y todas, educación para la diferencia, es decir, estamos ya más allá porque nosotros decimos la inclusión finalmente termina señalando al otro, entonces no es un asunto de inclusión, sino que es un asunto de otredad, pues ya en ese estamos, y el ministerio aún sigue pensando la inclusión como un tema de necesidades educativas especiales, niños y niñas con riesgo social, todo el tema de población afectada por la violencia. Entonces nosotros decimos, pues no, muchas veces pasa que no aporta, pues el ministerio para Medellín el Ministerio de Educación hay un tema de recursos fuertes, recursos que le llegan a la ciudad con todo el tema de maestros, que le llegan a la ciudad unos recursos por los maestros que tiene en las escuelas y por efectivamente los niños que atiende. Entonces es un recurso que llega grande, pero Medellín tiene, que es la fortuna que no pasa en todo el tema colombiano, porque hay ciudades de Colombia que no tienen. Medellín tiene un sistema de regalías y de recursos propios, que es lo que nosotros llamamos recursos ordinarios, con los cuales podemos invertir todo eso, hacer todas esas inversiones. Cuando llega Sergio Fajardo a la alcaldía, él dice, del presupuesto que yo tengo municipal, 40 pesos van a ser para la educación. Igual, pasó con Alonso Salazar y está pasando actualmente, que hay unos recursos propios grandes que entonces, pues, Aníbal Gaviria efectivamente decide recursos que se van para la educación y recursos fuertes y recursos significativos realmente para todo este tema, para pensarnos lo que estamos pensando. Entonces ahí hay unas autonomías que nos permite ser ente, pues Colombia no es federalista, nada, todo está centralizado en Bogotá, que es la capital, y en los ministerios, pero hay entes descentralizados, entes territoriales descentralizados como es Medellín, que tiene entonces toda la autonomía, todos los recursos para hacer estas cosas que se hacen. Hay otras ciudades más pequeñas, mínimas, que no tienen esos recursos, entonces efectivamente todo el plan de trabajo, todo el plan educativo que tienen es lo que hace el ministerio, no más. Entonces en esto sí es una fortuna, realmente, pues para Medellín, que pueda contar con esos recursos, porque inversión, todo el tema de formación, todos esos otros proyectos que van llegando, los hace sin pedirle permiso pues al ministerio, sino automáticamente decide. Por tanto, es lo que tú decías, porque entonces debe haber grandes diferencias entre ciudades. Muchísimas. Por ejemplo, el programa Buen Comienzo. Buen Comienzo es un programa
que atiende a los niños de 0 a 6. Pues Buen Comienzo se aplica en Medellín. Hay otras ciudades donde no se encuentra Buen Comienzo, sino que está el programa de 0 a Siempre del Ministerio de Educación, pero eso no llega con los recursos suficientes, no llega con la atención suficiente, entonces sí son precarios en algunos momentos. O el tema de formación, sí, hay unas diferencias grandísimas, enormes en esos desarrollos, y pues diría uno también inequitativas, pues porque vos tenés una ciudad como Medellín que en un momento llegó a tener un presupuesto, por ejemplo en la Secretaría de Cultura, mayor que el presupuesto del Ministerio de Cultura, que es el del orden nacional. Entonces, pero es una fortuna, pero alrededor sí es una inequidad pues en Colombia, si uno lo mira así también, porque no tenés ciudades con el mismo desarrollo. Pasa, por ejemplo, mucho que Medellín tiene una gran migración de población al interior de Colombia, o sea, de otros departamentos. Medellín tiene una migración, bueno, por muchos fenómenos, por el desplazamiento, pues por la violencia generada en otros territorios, pero también como por el mal llamado, pues como el desarrollo que tiene Medellín, entonces voy a buscarlo. Entonces tiene mucha migración poblacional de departamentos que hay alrededor que económicamente no son tan fuertes. Entonces, y que en Medellín encuentran recursos para estudiar, para trabajar. Bueno, también se presentan todas las problemáticas habidas y por haber con los procesos, pues migraciones, pero ya pues son discusiones que nosotros nos damos en la ciudad, es decir, pues les digo, nosotros tenemos una franja de Colombia que le decimos los costeños, que son los que están en el Caribe, y hay mucho costeño en la ciudad. Tenemos un departamento que es el Chocó, y hay mucho chocuano en la ciudad. Somos totalmente distintos culturalmente. Cuando llegan, las discusiones son, bueno, finalmente si llegan es porque en sus departamentos hay unas pobrezas establecidas, unos asuntos de inequidades, que lo que está generando es que esta gente llegue. Entonces, claro, no podemos pues decir, pedirles visa, pedirles nada, están en la ciudad. La pregunta que nos tenemos que hacer es, construyamos ciudad con ellos, porque además pues somos Colombia, pues el tema de la discusión es fuerte, somos colombianos, pero ese desplazamiento habla que efectivamente hay ciudades y departamentos con un desarrollo económico distinto. Entonces, bueno, para nosotros, por ejemplo, tenemos muchos profesores que no son de Antioquia, sino que son de otras zonas y llegan a enseñar porque tienen una mejor vinculación laboral, tienen un salario fijo, pues no les pagan cuando el alcalde quiera o cuando hay un recurso que se gira, bueno, en fin, todos los fenómenos. Les decía entonces que en la Secretaría de Educación definimos hacer 10 programas, 10 procesos que nos permitieran ir adelantando en el tema, vuelvo y repito, de la pertinencia de la oferta educativa en la ciudad. Entonces, uno por maestros y maestras para la vida, el desarrollo y contenidos de planes de maestros y maestras para la vida, ya se los amplío ahorita, entonces por eso me voy así rápido. El de desarrollo de contenidos y planes de estudio, que fue pensar en las instituciones educativas. Hay un tema de autonomía educativa, es decir, los rectores tienen autonomía administrativa para resolver ahí la enseñanza. Entonces, eso es tan bueno como tan malo. O sea, bueno porque vos tenés un rector que es un gestor del conocimiento, que es un gestor administrativo. Bueno, tenés un director que es un director muy bueno, con unos muy buenos elementos, un gestor comunitario, gestor administrativo, gestor pedagógico, y efectivamente monta a todos sus docentes y la institución educativa en funciones de enseñanza y aprendizaje para los niños y las niñas. Tenés otros que no, pues no es 50-50, 30-70, no, o sea, hay de todo. Entonces, con este programa lo que nosotros quisimos es, posibilitemos al menos una pregunta en las instituciones educativas y en todos los grados, que al menos los maestros, las maestras y pues con todos los rectores se estuvieran haciendo las mismas preguntas, no los mismos temas, sino las mismas preguntas alrededor de la enseñanza, o sea, alrededor de matemáticas, de español, ciencias sociales, que al menos por grados existiera una uniformidad de preguntas para hacerse alrededor de la enseñanza, no de temas. O sea, no establecimos unos temas, sino preguntas, elementos de construcción de conocimiento. Esto fue, si preguntan
esto no es nada distinto, yo no sé si aquí funciona, a las editoriales Santillán, a los textos que le dan a los maestros para enseñar. Pero lo bueno acá fue que se construyó con maestros. Ahí hay un tema que el concepto es muy bonito, expedición currículo, que fue entonces convocar a los mejores maestros o a los maestros con otras formaciones, con maestrías, que hayan investigado, que hayan escrito, se les convocó, se les dio unas comisiones para que pensaran y construyeran estos planes de estudio. Entonces ahí lo interesante fue que una construcción colectiva con maestros. El tema de jornada complementaria, Medellín no tiene, como es acá, jornada única, que los centros educativos están jornada única, sino que Medellín tiene un centro educativo puede albergar primaria, secundaria y media. No los tiene, no como acá que está, en un centro está la primaria, se van para secundaria y media. No, Medellín puede tener en el mismo espacio las 3 jornadas y las divide mañana y tarde. Mañana tiene un grupo y en la tarde, pero no es el mismo grupo. O sea, entonces, pues acá la educación en Medellín es de 6 horas. Ponele que entren a las 6:30, se van a las 12 ya y a las 12:30 llegan otros chicos a estudiar. Entonces lo que empezamos a pensar ahí fue, había un tema muy fuerte también en la ciudad de cómo aprovechar el espacio libre que tienen los niños y las niñas. Entonces salen de la escuela, cómo posibilitarles un acompañamiento, una reflexión distinta con la ciudad después del espacio educativo. Entonces Jornada Complementaria lo que empezó fue a integrar las ofertas culturales, deportivas que tenía la ciudad, integrarlas y ofrecérselas a los chicos y a las chicas como una oferta educativa. Entonces está el proceso de jornada complementaria, que no es jornada completa, que es distinto pues a lo que tiene acá, que es una jornada completa, sino jornada complementaria. Salen los chicos de la escuela y entonces hay una oferta deportiva, cultural, donde los chicos se inscriben y empiezan a participar. Entonces, jornada complementaria, seguimiento y evaluaciones. Hay un tema que no se puede pues dejar a un lado y es las pruebas censales que se hacen con las cuales Medellín se mide internacionalmente, las famosas pruebas PISA. Pues. Y es entonces alrededor de eso cómo generar procesos de formación. Entonces ahí nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama las Olimpiadas del Conocimiento, que son unos concursos que se hacen en matemáticas, en ciencias naturales y en sociales con los chicos de primaria y de la secundaria. Se hacen unos concursos con los niños donde ellos pasan distintas pruebas y al final se hace un concurso así tipo show televisivo, pues, pero además se transmite, donde los chicos participan, se van eliminando, semifinales y la final y ganan unas becas universitarias. Los que están en la básica y media, en la media, ganan unas becas para estudiar en cualquier universidad y los chicos, los de primaria, se ganan una pasantía a otro país. Entonces es muy bonito. Pues, pero lo que hay detrás de eso es miramos cómo están los maestros y las maestras, cómo están los maestros y las maestras en esos componentes. Entonces lo que hacemos es retomar eso para generar procesos de formación, porque bueno, finalmente no podríamos decir, ojalá lo pudiéramos decir y yo le he insistido mucho, que nosotros formemos solamente en un componente que ustedes van a ver ahorita en el MOVA en desarrollo humano, potenciar mucho más ese maestro como sujeto de su ser. Pero si hacemos eso solamente, viene todo el mundo encima y es ¿por qué están abandonando la formación en las áreas específicas? Entonces hay que hacerla. Entonces nosotros este tema de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la calidad, entonces es todo el tema de seguimiento a las instituciones y a los maestros para generar planes de trabajo. Plan de lectura y bibliotecas escolares, pues es un tema de aprovechamiento de las bibliotecas. Ustedes acá lo han vivido mucho más. De hecho creo que la experiencia de planes de bibliotecas es como volver las bibliotecas, los centros de documentación como espacios de trabajo, los ambientes de aprendizaje que son la inversión en infraestructura y dotación, que les decía por eso que no se abandonaba, la ética para el cuidado, para la vida, que es una reflexión, y escuelas para la vida que están muy, muy juntas. Escuelas para la vida es un programa que trabaja todo el tema de convivencia en las instituciones educativas. Y la ética para el cuidado es como la reflexión transversal que se hace en estos programas alrededor de qué es lo que Medellín hace. Pues estamos pensando es cómo cuidar al otro, cómo no matarnos, cómo convivir. Entonces, bueno, alrededor de eso hemos hecho todo un
trabajo, discusiones, reflexiones. Gerencia educativa y trabajo público-privado. Gerencia educativa fue para nosotros los que son los directores de centros educativos, que son los rectores. Pues estos personajes son claves en los procesos de formación con los maestros. Entonces, si vos no trabajas con ellos, entonces se creó una gerencia educativa para trabajar directamente con los rectores y los coordinadores. Yo no sé si aquí está esa figura también. Sí, entonces con los rectores y los coordinadores se creó toda una gerencia educativa para trabajar con ellos, acompañar los distintos, además porque las necesidades de ellos, las preguntas que ellos tienen son distintas a las que tienen los maestros y las maestras. Ahorita esto va a ser concluyo, pues, bueno, no va a concluir todavía, sino como de las cosas importantes que vi yo hoy que me llevo de toda esta visita, efectivamente como el proceso democrático de discusión. Entonces, de las propuestas que llevo no podemos separar maestros por un lado, gerencia educativa por el otro, sino que tienen que ser procesos de construcción democrática, o sea, que la discusión, que los planes de formación sean colectivos, porque si no vamos a seguir, estamos para lados distintos, en fin. Y bueno, y el trabajo público-privado de la articulación que hacemos con empresas, efectivamente, hay empresas, aquí lo tienen, la responsabilidad social de las empresas, eso es clave, pero ¿cómo articular ese trabajo? O sea, ¿cómo hacer que las empresas que están aportando, que quieren estar en la educación, se vinculen y simplemente generar un diálogo distinto? Entonces, todo este tema de lo que les decía, entonces, de los 10 puntos, de la ruta del mejoramiento, la ruta de la calidad de la educación, lo que en algún momento llamamos el decálogo de calidad para la Secretaría de Educación. Entonces, les decía, el primer punto fue clave, el maestros y maestros para la vida. Ahí está Medellín, si la ven ahí. Mire que este es el centro de Medellín. Para un lado hay montañas, usted se voltea y para el otro también hay montañas. Entonces, les decía el primer punto de maestros y maestras para la vida, que fue entonces empezar a generar un espacio de discusión y de reflexión alrededor de la pregunta por ese maestro como sujeto de saber pedagógico, efectivamente saber educativo, y la pregunta por ese maestro como sujeto de su ser. Alrededor de eso, entonces, nosotros empezamos a hacer toda una serie de reflexiones y de trabajos en la Secretaría de Educación que iba, por un lado, acompañar, hay una que para nosotros fue, y es parte también de la tesis doctoral que estoy haciendo, y es la pregunta por las narrativas pedagógicas de los maestros y las maestras y cómo ellos, a través de las gestiones que hacen, terminan resolviendo procesos de derecho a la educación en la escuela. Cuando yo estaba haciendo ese trabajo, hubo un asunto que para mí fue muy bonito descubrirlo, pero además porque lo pude poner acá en mi trabajo académico, descubrirlo lo pude poner en mi trabajo laboral. Cuando yo les hacía la pregunta a los maestros, pero una pregunta simple era, ¿usted qué hace en la escuela para enseñar? No aflojaban, pues por decirlo así, no soltaban rollo, o sea, estamos hablando de narrativas, no me narraban nada. ¿Qué hace? Entonces, y yo decía, esto no, todavía no alcanzan a entender que les estoy preguntando, ¿qué hacen con los niños y las niñas? Pues más allá de educar, en el proceso cotidiano, pues como en el mundo de la vida de la escuela. Pensando, haciendo trabajos, un día le pregunto a unas maestras con las cuales trabajo, ¿usted por qué es maestra? Y les pregunto y les digo que hagamos una narración de por qué es maestra, cómo llegó a ser maestra. A los 8 días, 15 días que vuelvo, empiezan a hacer unas narraciones bellísimas de por qué son maestras, y en los 2 espacios que tenía de trabajo hubo llanto. Las maestras terminaban llorando leyendo el texto y se generaba un llanto colectivo, pues así como, ay no, qué lindo. Pero para mí eso, claro, en términos de la investigación, después de eso lo que vino fue todas las narrativas del proceso educativo que están asumiendo. Claro, entonces ahí lo que yo me doy cuenta es que la pregunta primero tiene que ser por el ser, es como por el ser, su maestro como sujeto de su ser. Entonces eso fue para mí, lógica de investigación, fue muy bello descubrirlo, pero además en el trabajo lo pude poner ahí, porque entonces dije,
preocupémonos no tanto por la formación del maestro y la maestra, sino preocupémonos por su ser. Entonces, ahí ligado a eso, discusiones que teníamos con todo lo que tiene para uno discutir alrededor de la felicidad, pero nosotros decíamos, un maestro feliz hace felices a los niños. Un maestro feliz seguro que no llega y le pega a los niños y las niñas, pero para movilizar eso hay que movilizar el concepto de la vocación, pero además que está ligado a la responsabilidad política que tiene un maestro en el aula y una maestra en el aula. Entonces ahí con esta reflexión que hacía, llevar esto al programa Maestros y Maestras para la Vida fue empezar a pensar en todo el tema de desarrollo humano, cómo posibilitarle elementos al maestro y la maestra en la ciudad para que recuperen lo que es la vocación, el deseo por la enseñanza y el asunto de entender la responsabilidad pública y política que un maestro tiene cuando está frente a unos niños y unas niñas. Entonces ahí pensamos un asunto de laboratorio y desarrollo humano, que fueron todo el tema de formación, espacios de reflexión que se hacían con maestros y maestras para trabajar todo este tema. Lo otro, entonces empezamos a trabajar un tema de investigación educativa y era formación, acompañamiento y consolidación de grupos de investigación en unas líneas generales que nosotros trazamos, convivencia y cultura de paz, narrativas pedagógicas, didácticas de las ciencias, la subjetividad de los niños y las niñas. Entonces con estas líneas generales empezamos a formarlos y ellos mismos, acompañados por un equipo, empezaron a generar procesos de investigación. En este momento están desarrollando ya, o sea, uno era escribirlo y otro pensar a desarrollarlo. Y le dimos un giro a algo que Medellín es los premios a la calidad de la educación, y es anualmente entonces Medellín premia a los maestros y a las maestras por experiencias significativas que tengan en el aula. Entonces hacemos durante todo un año una movilización para que ellos para que escriban, se postulen con el texto que escriben, vamos y pues van y lo evalúan, hacen una revisión y luego se eligen las mejores propuestas y se premian anualmente instituciones educativas y a maestros. Se le premia a los maestros anualmente con 6.000 euros, donde ponele 4.000 euros son para él propio, para que se vaya a pasear. O hay una especie de una maestra muy bonita que se ganó el premio y dijo: yo siempre había querido conocer Egipto y con esa plata me fui a pasear. Sí, claro, entonces hacen esas cosas. Y los otros 2.000 para la experiencia, para fortalecer la experiencia de la institución. Entonces transformamos todos los premios, le dimos un giro alrededor de la transparencia, la evaluación, el acompañamiento y bueno, estamos premio a la calidad de la educación. Entonces generamos una serie de estrategias en el programa para acompañar a los maestros y las maestras. En ese estar pensándonos al maestro y la maestra, le llegan a la secretaría, al municipio de Medellín, le llegan unos recursos económicos muy significativos con la venta de una empresa que tiene Medellín. Medellín tiene una empresa fuerte. Todo esto que estamos haciendo con recursos ordinarios que nosotros tenemos es porque a Medellín le quedan unas regalías económicas muy importantes de empresas fuertes que tiene. En este caso es EPM, y EPM la de gas, la de energía y agua, y su filial UNE, que es la telefónica, celular y el teléfono y el internet y la televisión. Y esos son recursos efectivamente de las ganancias de estas empresas y de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Entonces esos recursos ordinarios son los que se invierten en todos los programas. Entonces se vende, pues tiene una discusión política de sí, no, privatizaron, bueno, eso tiene todas las discusiones habidas y por haber ahí. Finalmente se decide y se vende, y a Medellín le quedan unos recursos muy importantes. El hecho que nosotros estemos construyendo el Centro de Innovación, ahorita se los presento, ahí en la diapositiva aparece Medellín, una apuesta a la educación. Entonces les decía, todo este cuento que les conté antes de llegar acá, de cómo nosotros estamos haciendo esos tránsitos de Medellín la más educada, Medellín ciudad escuela, es una reflexión fuerte y profunda en la ciudad. Que se haya destinado unos recursos importantes para la construcción de este centro no es un asunto como que iluminado, pues que iluminó a alguien, no, es un asunto pensado en la ciudad. Entonces, claro, pues, afortunadamente, pues efectivamente que
quienes nos gobiernan tienen la sensibilidad con lo educativo. Entonces le quedan unos recursos importantes a la ciudad y una de las decisiones que hace el alcalde es invertir en los maestros. Venía con todo el programa de Maestros para la Vida y dice, sigamos invirtiendo en los maestros y en las maestras. En Medellín hay una lotería en Colombia que se llama el Baloto. Y fue así, realmente. Una noche estábamos la secretaria de Educación y yo trabajando con maestros y llama a la vicealcaldesa, que la vicealcaldesa es son organizaciones administrativas, está el alcalde y hay vicealcaldías. Y una de ellas es la vicealcaldía de educación, cultura, recreación y deporte. Pues obviamente Claudia en su momento lo sabía, pues, y Claudia llama a la secretaria de Educación y le dice, vieja, si usted se ganara el baloto, ¿qué haría con esa plata para los maestros? Dígame qué haría. Pues, y eran, ya esos ceros no los sé traducir a dólares, es un montón de plata. Era mucho dinero. Sí, entonces, nada, lo que pensamos fue en esa misma noche como, viejo, vendámosle este cuento a Claudia. Entonces pensamos construir un centro cultural del maestro. Tuvo sus transformaciones al Centro de Innovación MOVA. Entonces, les decía, Medellín llega pues, o sea, no en vano llega, es por toda la reflexión que se estaba haciendo con lo educativo. Con esta nos tocó, el chiste fue eso, o sea, y nos tocó pensar qué haríamos con ese montón de plata para construir con los maestros. Entonces una noche armamos unas diapositivas, le imprimimos, se lo llevamos a la vicealcaldesa, le dijimos, vea, nos imaginamos un lugar que tenga unos espacios distintos de formación, que tenga un bar, que tenga nada. Y esta mujer, Claudia, de manera muy inteligente, con esta propuesta, con otra que habíamos hecho de ampliar un espacio de formación que se llamaba la Escuela del Maestro, ella dice, juntemos esto y construyamos un centro de innovación del maestro, un espacio que lidere toda la política pública de formación. Y así fue efectivamente como se decidió, pues una decisión de alcalde, de vicealcaldesa y de ciudad, diría uno, más que de alcalde. Pues es muy importante, como por eso decía yo, a veces se me sale lo formal de mi trabajo, pero también es una decisión pues, de ciudad, que es muy importante para mí, o sea, si yo como ciudadano me paro y digo hay que agradecerle al señor Aníbal Gaviria, yo diría que sí, pues porque efectivamente tomo una decisión, pero más como ciudadano digo qué beneficio para la ciudad que se haya hecho esto. Se toma la decisión de construir el Centro de Innovación, entonces el Centro de Innovación del Maestro, entonces ahí aparece Medellín construye un sueño maestro y lo hace inicialmente con los protagonistas que fueron los maestros y las maestras. Todos los que llegamos a esto, como les digo, era porque veníamos discutiendo y retomando además, que para nosotros fue muy importante retomar como toda la discusión que venía haciendo todo el movimiento pedagógico de maestros y maestras en la ciudad, todos los sindicatos, todos los grupos intelectuales de la ciudad, la expedición pedagógica que venía desde los 80, haciendo reflexiones alrededor, esto que yo les dije ahorita, el maestro como sujeto de saber pedagógico ha sido una discusión profunda que han dado los académicos alrededor del maestro como sujeto pues de saber, como sujeto de su ser. O sea, eso no fue que nosotros nos inventamos esos conceptos, sino que fue traer justamente las discusiones políticas que se venían dando en lo educativo. Venga, entonces hagámoslo propio y empezar a trabajar, o sea, lo público alrededor de lo académico o con lo académico. Entonces Medellín construye, estos son cifras de bueno, entonces, ¿por qué estas cifras? Porque nosotros sabíamos que íbamos a construir un centro de innovación, pero no sabíamos qué era. O sea, teníamos la idea, la vicealcaldesa un día nos raya y nos chulea esto y nos dice, vaya, lo corrigen, se lo llevó el alcalde lo aprobó así en papel y llegó y dijo, listo. Pero no teníamos ni idea qué era eso, entonces, listo. Y teníamos una indicación, sí, del alcalde, que él dijo, listo, eso que lo construyan los maestros. Y empezamos a hacer unos talleres de imaginarios donde le preguntábamos a los maestros, bueno, le hicimos la misma pregunta, usted tiene mucha plata, ¿usted qué construye para usted? O sea, ¿cómo empieza a trabajar? Y ¿qué espacio construye? Entonces nos decían cosas muy bellas, y esto se va a ver reflejado ahorita en los diseños arquitectónicos que les voy a presentar. Entonces los maestros empiezan a decir, yo quiero un espacio grande, abierto, libre, yo quiero ver un espacio donde vea el sol, yo quiero ver un espacio donde yo me sienta tranquila.
donde yo llegue y me sienta tranquilo. Yo quiero un espacio para meditar, quiero un espacio para el ocio, quiero un espacio libre donde yo no tenga nada que hacer. Empiezan a jugar con eso, entonces empiezan a hacer diseños con piscina, miles de cosas. Uno, esa fue la primera pregunta. Y luego, cuando teníamos ya más o menos vislumbrado cómo eran esos espacios, le entregamos eso pues a un equipo de diseñadores y de arquitectos. La segunda pregunta que le hicimos es, listo, si usted tuviera la posibilidad de pensar en la formación, ¿cómo le gustaría que lo formara? Entonces, no, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que hagamos todo el tema de vocación. Se empezaron a dar elementos de investigación, de ciencias. Nos empezaron a dar elementos para pensar entonces lo que nosotros llamamos la perspectiva educativa. Aquí entonces, con ese trabajo de los maestros, de preguntarles cómo quieren el espacio, cómo quieren formar, llegamos entonces a pensar ya qué era el MOVA, qué era el Centro de Innovación del Maestro, y es un espacio definido pues ya por el equipo, un espacio que propicia, promueva e integra las dimensiones del ser, del saber y el crear de los maestros y las maestras, y a su vez posibilita experiencias personales y profesionales para el trabajo. Para nosotros ahí lo más importante fue, que incluso fue una decisión pues también de Secretaría de Educación, que es el espacio que va a liderar la política pública de formación de los maestros. Entonces es un espacio ligado a la administración municipal, un espacio público que va a liderar todo el tema de formación. Entonces por eso nosotros todo lo que estamos haciendo esta semana y es recoger esa experiencia, porque queremos entonces pensar esto de esta nueva política pública, cómo va a ser. ¿Qué es el MOVA? Y entonces el segundo ejercicio que nosotros hicimos, ¿cuál era el corazón el corazón del MOVA? Entonces también el equipo definió ser para dialogar, saber para crear y crear para innovar. Si usted, esta reflexión que nosotros hicimos, nunca, para nosotros el principio de acción no fue Medellín, Colombia está mal en las pruebas PISA. Pues nosotros en el último resultado que salió estábamos como de 61, son 64 países que se miden. Pues, sí, que España está. Entonces, pero nosotros esa no fue la reflexión. Nosotros en un momento dijimos, además pensando en algo que nos ha ido calando en las discusiones nuestras, y es calidad con rostro humano, o sea, una calidad educativa, pero no pensada para las pruebas censales y todo, sino una calidad con rostro humano que involucre otros procesos. Eso suena muy bonito, lo estamos construyendo, o sea, son cosas como, a veces son no discusiones que tenemos terminadas, son discusiones que estamos haciendo en el equipo, que esto ya es como haciéndome propaganda a mí mismo, que lo importante de todo esto es que ha tenido técnicos que estudian la educación, o sea, no ha tenido técnicos X, puestos ahí políticamente, sino que pues el equipo, yo y el equipo ha sido gente que estudia la educación, o sea, que formados en educación, en procesos, y que todo el tiempo estamos haciéndonos la pregunta frente a lo educativo. Entonces efectivamente las discusiones han sido mucho más ricas, mucho más interesantes, y se han dado procesos como lo que les he venido contando. Entonces los principios del alma: ser para dialogar, saber para crear y crear para innovar. Que nosotros decimos, el maestro cuando vea el MOVA tiene que ver eso. Aquí son 3 diapositivas, entonces listo, teníamos ya el maestro, teníamos el espacio, ahora queríamos entonces ese espacio cómo va, ya teníamos una discusión ganada, que era el concepto de maestro. Entonces listo, el maestro y la maestra como el centro de la nueva política de formación. Listo, la pregunta entonces que nos hicimos la pregunta, hay un teórico que además es español, que vive en Cali, que es Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero tiene una pregunta muy bella cuando piensa el sistema educativo, y él dice que tiene que cambiar el sistema educativo de Colombia para que no esté de espaldas a la realidad del país. Entonces esa pregunta que hay, y empieza a hacer una reflexión alrededor de educación, comunicación, y una de las conclusiones o una de las pistas que da Jesús Martín Barbero es el concepto de descentralizar la educación. Y es pensar la escuela, pero sin muros, pensar una escuela hacia afuera, pensar una escuela como sin fronteras, con una escuela adentro y afuera, que posibilite siempre un diálogo con lo que hay alrededor de la escuela.
un sistema educativo que esté pensando los destiempos de la educación, que esté pensando, o sea, que no sea un sistema educativo adultocéntrico, sino un sistema educativo que efectivamente se haga la pregunta por los chicos que tiene allá. Yo trabajo con maestros todo el tiempo, además soy maestro formador de maestros que están haciendo máster, y yo digo, a veces los conflictos que se tienen en el aula de clase no es por el estudiante, sino porque nos preguntamos mal sobre el chico que hay ahí. Esto va a discutir mucho, ¿sí? Toda la discusión. En fin, entonces empezamos a pensar el tema de la escuela y cómo empezar a posibilitar espacios que estén efectivamente como que el sistema educativo de la escuela esté girando y esté mirando la realidad que tiene alrededor. Esto fue la segunda reflexión, y la otra en el marco Ciudad Medellín, una ciudad incluyente del espacio desde lo educativo, solidaria e innovadora, que fue el tema entonces que llegamos ahí también como el tema de ciudad-escuela. Entonces tenemos al maestro, ya tenemos el concepto de centralizar el saber y pensar unos procesos educativos distintos, y tenemos un elemento de ciudad que se está pensando que es ciudad-escuela, entonces la teníamos que integrar. En esas tres lógicas entonces nosotros llegamos a estas líneas de acciones y dimensiones. Esto sí es nuevo para Roser, ¿cierto? Sí, Roser ya todo este cuento lo había escuchado. Acá entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a formar a los maestros? Ese cómo no lo hemos resuelto, pues ahí sería, pero sí definimos en qué. Entonces dijimos, 1, desarrollo humano, formación situada, reflexión metodológica, investigación educativa. Desarrollo humano por todo el tema que les venía diciendo del laboratorio de desarrollo humano, que empezamos a implementar el tema de la vocación, de la responsabilidad política y pública del maestro en el aula. Entonces ese elemento, y el tema de maestros como sujetos de su ser, o sea, que el maestro en sí mismo se piense como un sujeto. Con un sujeto como con todas las posibilidades, o sea, no solamente como maestro, sino un sujeto del deseo, un sujeto amoroso, un sujeto lúdico, o sea, como toda la reflexión en sí de sí mismo. Formación situada, que pistas que nos ahorita pensaba, nosotros esto lo tenemos en título, no lo hemos, algunas cosas sí tenemos ya desarrolladas. En formación situada la pregunta que nos estábamos haciendo era cómo hacer eso, no sabíamos. De las cosas ricas que termina siendo esta visita y todo este corre-corre en el que me puso Roser desde el lunes, un chiste, un paréntesis, me queda el lunes terminamos a las 4 y dices que qué pena que terminemos a las 4, yo los quería seguir hasta las 6. No, Roser, tranquila ya. Y fue el día del suave, claro. Entonces quedó una horita y nosotros profundamente agradecidos por esas 2 horas que nos dejó de sol. Entonces sí es buena, no, pues efectivamente se le quiere. De las reflexiones profundas que me llevo esto, y es que resolvió el tema de formación situada, y es, la formación situada es una construcción democrática colectiva que se tiene que hacer con los maestros, o sea, lo que ustedes llaman planes zonales de formación. Eso para mí fue así como muy develador para pensar este tema de formación situada, y es, venga, vamos, pues no hay otra forma, o sea, no hay otra manera, sino es yendo a los espacios y generar todo un tema de planes zonales de formación, que sean los maestros, los directivos, que empiecen a decir, yo quiero esto, yo quiero por acá. Eso para mí me resolvió algo que no teníamos resuelto. Entonces está formación situada, reflexión metodológica y el tema de investigación educativa, que es rico por todo, que se enriquece y aparece ahí por lo que nosotros veníamos haciendo. Les contaba ahorita el tema de investigación, donde nosotros formamos grupos de investigación, proyectos de investigación, y acompañamos en esa consolidación de los maestros. Y si ven, estas líneas y acciones de formación lo que estamos diciendo es que todos los indicadores que se generen ahí en esos procesos tienen que impactar al maestro, la escuela y la ciudad, porque si no, pues no va a tener, volviendo a lo mismo, una discusión que para nosotros es muy importante, el concepto de ciudadanías, no de ciudadanía, sino de ciudadanías, y es entonces, si esta formación va a llegar al maestro, tiene que ser una formación que posibilite unas reflexiones distintas en la ciudad, en eso que nosotros estamos pensando, de cómo construir unas ciudadanías distintas, pues ciudadanías juveniles, culturales, ciudadanías efímeras, pues como otras reflexiones que se hagan alrededor de la ciudad. Entonces, bueno, les voy a presentar el espacio
que el MOVA ya para terminar, y es que fue para mí de las cosas más bellas, pero ahí me voy a otra presentación, de las cosas más bellas en este trabajo fue como la articulación de saberes. Todo este carretazo que yo me he echado es una cosa supremamente bonita para uno que estudia educación, para uno que lee la educación. Y traducir esto a lo espacial era lo complejo. Listo, allá hay un equipo, ahí donde yo digo la complementariedad de los saberes. Un equipo de diseñadores y de arquitectos geniales que escuchándonos a nosotros además se rascaban la cabeza. Entonces nos decían, listo, ustedes van a pensar una nueva forma de una nueva política de formación a los maestros. ¿Qué espacios tiene que tener eso? Pues, ni idea, o sea, nosotros decíamos, yo no sé, yo me imagino que tiene que haber espacio así, con lo que nos decían los maestros, y nos hacían la pregunta, nosotros no teníamos, concretamente, ¿cómo es? Y nosotros, pues no sabemos, loco, pues si supiera, pues lo haría de una vez, pero estos se rascaban la cabeza, no nos entendían un carajo cuando nosotros le hablamos de formación situada, reflexión metodológica, no entendían nada, pero en ejercicios de sentarnos, de trabajar, de ponernos a rayar en papelitos, en todo, ellos fueron entendiendo, finalmente fueron comprendiendo e hicieron una traducción muy bonita de esto que les está hablando. Entonces ahí hay dos cosas importantes. Una, el distrito Medellín todavía tiene zonas de desarrollo, o sea, el centro de Medellín, porque ya hacia la ladera no puede crecer. El centro de Medellín tiene unas zonas de desarrollo que lo que se llama la zona urbana recuperable, es decir, zonas que digamos tienen otra vocación habitacional. Y lo que ha hecho Medellín entonces es cambiar también un tema, a ver yo cómo lo pongo, si vos tenés para Medellín, no sé cómo sería en Barcelona, si vos tenés una zona que espacialmente genera otras discusiones en la ciudad, es decir, prostitución, drogadicción, todo el tema de habitantes de calle, si vos tenés una zona, ¿cómo modificar ese espacio? Una es, bueno, como te digo, eso tiene todas las discusiones, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser, no sé. Una es recuperando eso, haciendo presencia, entonces compre, organice y usted empieza a construir espacios y empieza a generar desarrollos en la ciudad para generar discusiones distintas. Eso puede tener muchas discusiones porque uno dice, se generan desplazamientos urbanos de poblaciones, se trasladan problemas de un lugar de la ciudad para otro, se esconden problemas y yo creo que efectivamente sí, o sea, uno puede negar eso, pero también está la decisión de generar unas reflexiones distintas en la ciudad alrededor de elementos que son importantes, cultura, educación, lo que llaman ahí innovación. Entonces yo les digo para discutir todo, porque habrá quienes digan está mal, yo digo es una apuesta que hace la ciudad, o sea, si me preguntan es necesario hacer eso, yo digo es importante que la ciudad gane en eso. ¿Por qué? Porque Medellín, el desarrollo, como la configuración social de Medellín es muy compleja, o sea, no es, la complejidad de Barcelona llegó hace poco, cuando empezó a generar, cuando la complejidad de Barcelona llega cuando le llegan toda la migración a Barcelona, llega y empezó efectivamente, pues estoy especulando un poco con la historia de ustedes, es decir, ustedes tienen una sociedad organizada, tranquila, medianamente bien, y les llega de repente una oleada migracional y eso les genera un caos interno y eso empieza a generar unas movilizaciones. Eso, pues Medellín lo vive desde hace muchos años, o sea, Medellín se ha configurado, por eso decía, la configuración social de Medellín ha sido muy compleja desde sus inicios, eso no ha sido de hace 30, 20 años, no, desde que la ciudad empezó a configurarse ha tenido configuraciones complejas, pues primero porque no fue una ciudad pensada como ciudad, sino que fue una villa que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y empezó a generar desarrollos distintos, o sea, en un momento pensó un pedazo, otro momento no lo pensó, o sea, entonces la complejidad social de Medellín es de años, entonces ahí yo digo a veces hay que tomar decisiones que a veces quizás son incómodas, diría uno, pero son decisiones que están posibilitando, insisto, podrían, por ejemplo, alguien podría decir, con la construcción de todos estos parques, bibliotecas, era mejor haber invertido ese dinero en trabajo social, sí, quizás sí, pero era necesario construir un espacio físico que tuviera presenciales, entonces son discusiones fuertes, lo mismo entonces acá, para
no adelantar y ir terminando. Entonces hay un tema de motor de distrito de la innovación, que es un corredor estratégico que une distintos parques, Parque Explora, Planetario, la Universidad de Antioquia, y había unos terrenos, una zona de talleres, de mecánica y todo. Entonces todo eso se empezó a comprar y se le llamó el distrito de ciencia de innovación. Cuando se pensó entonces construir el centro de innovación del maestro, el MOVA, la decisión fue que estuviera ahí. Si eso es un distrito de innovación, si ahí van a estar espacios de reflexión fuertes, educativas y culturales de la ciudad, que los maestros tengan un lugar ahí. Entonces por eso aparece el distrito. Esto es, acá está una universidad pública, la Universidad de Antioquia. Esto es un jardín botánico, acá hay un parque, y todo esto es zona que se está recuperando. Acá está Parque Explora, bueno, y todo esto es un corredor que se va a recuperar. Entonces se pensó hacer en este espacio el centro de innovación del maestro, y no ambiental, porque la construcción va a ser pues con árboles, todo que junte este pulmón verde con un lago que hay acá. Bueno, ya este es el diseño arquitectónico del MOVA. Entonces ya les eché todo el cuento de la perspectiva educativa, de cómo se va a trabajar, qué es lo que estamos haciendo, y bueno, no hemos terminado pues porque justamente, insisto, la visita nuestra acá es recoger elementos para continuar pensando el contenido de este contenedor. Entonces acá está el MOVA, aulas de formación, laboratorios y talleres, tejido conector. Esto es este espacio, que es un parqueadero, además, un parqueadero grandísimo, y lo que se va a hacer es aprovechar este espacio. Entonces va a tener un nivel que es aulas, aquí está el auditorio. Esto va a ser algo que se llama la Plaza de los Maestros, el Parque de los Maestros, un espacio público, porque hay un elemento muy importante que la ciudad ganó con eso, y es, en lo público se construye subjetividad política. Es decir, en lo público, cuando yo me siento a conversar con el otro, cuando me encuentro, cuando puedo caminar, eso genera otra relación, otras reflexiones. Entonces eso no se ha abandonado como ciudad. Entonces se creó el Parque de los Maestros. Acá está el auditorio, y esto van a ser pues el segundo nivel de construcción. Siguen pues las aulas de formación, laboratorios, y va teniendo forma pues el proceso. Nivel 4, y así quedaría la construcción del MOVA, Centro de Innovación del Maestro. Esa construcción se comienza el otro año, o sea, ya se está haciendo la licitación, y se comienza ahorita en enero más o menos el espacio de construcción. Y al interior, entonces, que hay donde yo digo viene lo bonito, y es cómo los diseñadores y los arquitectos, cómo resolvieron este espacio, que pensaron un espacio libre, abierto, de tránsito, donde les decíamos que los maestros puedan llegar y ver el cielo, cosas que nos decían, y espacios donde el maestro pueda llegar a estar tranquilo, donde la maestra pueda llegar a tomarse un café con otra maestra, con otro maestro. Nosotros decimos, eso es el ocio, y el ocio seguramente va a generar en procesos de formación, en reflexiones educativas. Listo. Entonces acá las aulas de formación, ahí van apareciendo como conceptos de los maestros. Me sueño un lugar para capacitarme que sea cálido, abierto, dinámico. Un laboratorio son los espacios que ya hemos ido definiendo para el MOVA. Quiero participar en actividades manuales que le aporten a mi crecimiento personal y profesional, que es el laboratorio de bricolage. Laboratorio del cuerpo, entonces si vamos a formar en el tema de desarrollo humano, todo, entonces que tengamos un espacio que se pueda mover, o sea, no tener un espacio físico, un espacio abierto. Laboratorio audiovisual, que ha sido el tema del trabajo entre pares, que el maestro le cuente a otro lo que está haciendo. Entonces teníamos un laboratorio, pues nos imaginamos que ahí van a ocurrir actividades donde el maestro se grabe programas, y no sé qué va a pasar ahí, o sea, nos hemos imaginado cosas ahí. Laboratorio de lecturas, que va a ser un centro de documentación, sino que lo queremos llamar laboratorio de lecturas para que no se convierta en lugar donde yo voy presto un libro, sino donde se generen otro tipo de actividades. Laboratorio de cocina, entonces ahí, si ustedes ven y vieron el esquema anterior de desarrollo humano, formación situada, reflexión metodológica, investigación educativa, no vamos a formar por áreas, sino entonces tenemos una formación distinta, una oferta pensamos tener una oferta de formación distinta con los maestros que les permita otras construcciones.
insisto, de las cosas que me llevo es que esa oferta no la podemos pensar nosotros, sino que ya la tenemos que ir a trabajar con ellos. Y acá en el laboratorio de cocina, entonces, venga, cómo articular procesos de formación química, ciencias naturales, no sé, en la cocina. Laboratorio de la imagen, esto ya es, entonces, terminamos ahí. Entonces, con esto termino, pues, y les presento el motivo de mi visita, que es el Centro de Innovación del Maestro, que finalmente entonces es el espacio que Medellín está construyendo y pensando para todo el tema de la política pública de formación de sus maestros y sus maestras. Ahí termino. Bueno, querido.